Bienvenidos amigos de Modo Vida a un nuevo video, un nuevo tip. Y en el día de hoy vamos a ver de contestar a la pregunta: ¿es importante asistir a la iglesia? Bien, primero vamos a recordar un poco cómo surgió esto del concepto de iglesia, cuando empezó a surgir ese nuevo movimiento religioso que hoy en día conocemos como cristianismo. En Hechos 2:42, el versículo 42 y el versículo 46 al 47, en eso vamos a hacer hincapié. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra clave acá es, comunión, que podemos también traducir como hermandad, como compañerismo. Esa necesidad de estar juntos compartiendo algo y creciendo juntos en ese algo, que en este caso es el amor a Dios, el crecimiento en el conocimiento de Dios. Dice también que perseveraban en la doctrina, es decir, continuaban reviviendo esa fe que ellos tenían en Dios, en Cristo, en la salvación, en la promesa de su venida. Y también habla de camaradería, habla de adoración, se juntan también a adorar, también se juntan a orar, porque dice no solamente a partir el pan, sino también a orar. Y bueno, estaban unidos a tal punto en ese propósito, en el propósito de crecer juntos, que eran como una sola pieza, digamos. Hebreos capítulo 10, versículo 24-25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Acá vemos que esto de congregarnos, de pasar tiempo con otros que tienen nuestra misma fe, es clave para también poder ayudarnos a reconocer dónde están nuestros errores, dónde están nuestras falencias, nuestras equivocaciones, y poder corregirlas, porque amar también es esto. Además, este versículo también nos dice que en los tiempos finales cada vez va a ser más difícil, porque cada vez hay más presión, hay más dificultades, más tentaciones, más opresión para las personas que quieren mantenerse fiel a Dios. Y es aún más importante, dice, en los tiempos finales, la necesidad de que otros, nuestros hermanos en la misma fe, nos ayuden a mantenernos firmes. Fíjense que dice en el versículo 23, manténganse firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe. Y eso se adquiere a través de justamente congregarnos con nuestros hermanos. Y considerémonos unos a otros para estimarnos al amor, dice, y a las buenas obras. Ese amor y esa búsqueda de la perfección en el carácter y la búsqueda de parecernos cada vez más a Cristo es justamente lo que nosotros necesitamos ejercitar en el compañerismo unos con otros. Ahora, nuestro propósito hoy en día, cuando pensemos, ¿tengo que ir a asistir o no a la iglesia? ¿Es importante para mi vida espiritual? ¿Es importante para ponerme en modo de vida el asistir a una iglesia, tener que ir semana a semana, habiendo gente que no me agrada en ese círculo? Sí, tristemente, hoy en día la iglesia de Dios no tiene muchas veces ese espíritu unánime que tenía la iglesia primitiva, pero sabemos que estamos buscando ser como esa iglesia primitiva, tener ese fuego de la fe tan ferviente. Usando la metáfora de diversas brasas, nosotros, cada uno, somos como unas brasas, que cuando estamos solas, aisladas del resto de las brasas, nos apagamos. Pero cuando juntamos las brasas, están todas juntitas, compartiéndose el calor, mantienen justamente la temperatura y ese fueguito, digamos, que tienen. Y eso debe ser siempre lo que nos tiene que motivar. Cuando nosotros estamos juntos, reunidos para
orar, para adorar a Dios, para permanecer en la fe, en la doctrina de la palabra de Dios, para también exhortarnos unos a otros, porque a veces uno no puede ver lo que otros sí, y podemos incluso ayudarnos a salir de nuestra frialdad o de nuestra situación de pecado tal vez, o nuestras tentaciones o nuestra debilidad. Todo eso lo adquirimos cuando estamos con nuestros compañeros o nuestros hermanos. ¿Por qué hermanos? Porque Dios nos llama así. En Romanos 12:10 hay un versículo que no lo vamos a leer, pero que dice que nosotros tenemos que amarnos con amor fraternal, es decir, un amor de familia, como una unión sanguínea, genera ese amor indescriptible que es, a pesar de todo, siempre nos amamos con nuestros hermanos, a pesar de las peleas. Bueno, así debe ser el amor que tenemos que tener por nuestros hermanos en Dios, nuestros hermanos, porque somos todos hijos del mismo Padre, que es nuestro Creador, Dios. Así también nosotros tenemos que amarnos entonces. Pero además de todo esto, no se trata solo de un crecimiento personal, porque yo necesito mantenerme calentito en la fe, digamos, mantenerme ferviente, entonces necesito de ese grupo, entonces voy a la iglesia para que me ayuden a sentirme otra vez fuerte en la fe, y bueno, listo, adquirí lo que necesitaba y me voy. No, hay otra parte también, que es la de emplear nuestros dones al servicio de la iglesia. En el capítulo 12 de Primera de Corintios vamos a encontrar que se habla sobre los dones espirituales, porque son dones que nos ofrece el Espíritu Santo. Son habilidades que nosotros tenemos, pero que al ser utilizados por el Espíritu Santo se transforman en dones espirituales para el servicio a la obra, para el servicio del ministerio, para el servicio del Evangelio y para el crecimiento de la iglesia. Y en ese mismo capítulo va a decir que, o va a comparar, y no es el único, porque en muchas otras partes de la Biblia también, a la iglesia con el cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y cada uno somos una parte de ese cuerpo. O sea, la iglesia es el cuerpo y individualmente nosotros somos partes de ese cuerpo, y cada uno tenemos una función dentro de ese cuerpo y necesarios todos unos para con los otros. Por eso es tan importante que nosotros no solo vayamos a la iglesia para poder sentirnos más firmes en nuestra fe personal, individual, sino también para contribuir al crecimiento de esa iglesia y de ese cuerpo de Cristo, contribuyendo con nuestros dones, sirviendo a otros dentro de esa comunidad, dentro de esa hermandad, dentro de ese compañerismo, dentro de esa iglesia. Entonces nuestra salud espiritual necesita de esas dos partes, que nosotros asistamos a la iglesia y que nosotros contribuyamos con la iglesia. Así que les invitamos a que, por más difícil que sea, puedan asistir a la iglesia donde Dios espera transformarte en un crecimiento espiritual. Así entonces nos ponemos en modo vida. Nos vemos en un próximo tip.